Iniciamos con la clase, continuando con el tema de la semana, de la clase anterior, hace 15 días, en relación al espíritu de Jezabel o el espíritu de Lilith, que en mi opinión es la misma deidad. Y como dije en la clase anterior también, este, en el ámbito de la brujería, y el satanismo las presentan a las dos como como una misma entidad, y las representan con una luna. La mitad de la luna es clara, en blanco, y la otra mitad de la luna es negra. Lilith representa la parte oscura y la parte blanca la representa o está representada por Jezabel. Y hablan pues eso habla de las funciones, eso habla de lo que cada una hace, ¿verdad? Jezabel trabaja más el tema, plantean ellos, ¿verdad? Y yo lo creo así, trabaja más el tema personal, el tema de la persona, el tema de influir sobre el carácter, sobre el control, sobre la hechicería, etcétera, ¿verdad? La parte de ocultismo, ya lo vamos a ver, tiene que ver más con Lilith. Ok, estamos hablando de una deidad femenina. Eh, En la escritura, como ya mencioné, y repaso para partir de ahí, en la escritura se nos hablan de tres deidades, básicamente, o tres principados, si usted quiere llamarles, en la jerarquía de Jailel. Eh, Leviatán, Apolión, estas dos se presentan como deidades masculinas, ¿ok? Y Astarot, Astarte, o Astartes, pues, reciben diferentes nombres, que se presenta como una deidad femenina. Ok. Esto define un patrón. Todas las culturas antiguas, ¿verdad? Y sobre todo las más fuertes. Entonces, en todas las culturas antiguas vemos la adoración a tres deidades. Hay diferentes teorías en relación al origen de estas deidades. Hay diferentes líneas de pensamiento, de interpretación en relación a lo que hacen, cómo operan, ¿verdad? Y yo pues simplemente les voy a dar lo que yo he aprendido, la línea que yo creo y, de, y lo que he recibido por revelación también. Eh, la clase pasada le mencioné algunas cosas y digo esto porque como muchos de ustedes investigan, pues también sepan que se van a encontrar con algunas líneas de pensamiento en relación a esto, algunas muy, muy interesantes, otras muy voladas y otras que de ahí uno nada más le pone el signo ahí de interrogación, ¿verdad? Porque, ok, pero básicamente, las mitologías hablan de tres deidades. Algunos dicen, pero es que esto es mitología. Y entonces no le dan crédito a cosas como estas porque dicen es mitología y la mitología es un invento del hombre, es una fábula, son leyendas, etcétera, ¿verdad? Yo, Carlos Soto, cree personalmente que sí, hay mucho de la creación del hombre, de su imaginación, pero también hay mucho en la mitología que es real, que tiene un punto real de partida y que es una forma también de presentarnos cómo operan las tinieblas. Ok, estas tres deidades en diferentes culturas operan bajo paternidad, ¿verdad? Uno representa paternidad, la consorte de la deidad, que sería la representación de la maternidad, y el hijo producto de esa relación, ¿verdad?
Y ese hijo tiene la característica no solo de ser hijo, sino de ser Dios. Por ejemplo, Isis en Egipto, ¿verdad? Isis, Osiris y su hijo Horus. Entonces, Horus no solo es hijo, sino que es Ra. Se habla del Dios Supremo. Se habla en Babilonia de la misma manera, Semiramis, Marduk, ¿verdad? Y de ellos nace Tamuz. Entonces Tamuz es la reencarnación del Dios, entonces es Dios, pero también es hijo. Y en todo esto sobresale la, la, la dinámica de la deidad femenina. Y ojo con lo que voy a decirles ahorita. En muchas de estas culturas, sobre todo las más antiguas, el culto más fuerte ha sido a la deidad femenina. Si usted ve toda la dinámica de Roma y el inicio de Roma, no solo en su parte bélica, sino en la segunda parte, la parte religioso-espiritual, Roma forma su ideología, forma su panteón de una mezcla de otras culturas, cátaros, etruscos, griegos, etcétera, ¿verdad? Y forma su panteón y perpetúa el culto a la deidad femenina. Para nosotros hoy, como dije en la clase pasada, es muy común ver, ¿verdad? La Virgen María con el niño en los brazos. Esa es una imagen que es representada en Babilonia con la diosa Ishtar, es representada en Egipto con la diosa Isis, y de hecho, cuando hablamos de la diosa Isis, el culto o lo que llaman el rito del sol, cualquiera diría, está representado o es adoración en el caso de Egipto al dios Ra. Pero resulta que no. El rito del sol tiene que ver con todo un culto de exaltación y adoración a la deidad femenina, Isis. Si nosotros vamos a Babilonia, el culto a Ishtar era mayor que el culto que se le rendía a cualquier otra deidad masculina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque alrededor de la deidad femenina se movía todo lo que era la organización, la administración de lo cultual. Es decir, el altar a partir de donde se establece el gobierno. Recuerden que hay un principio. Sobre un altar se establece la silla de gobierno. Y ese es un principio que el Eterno estableció. Yeshua no murió en un madero, Yeshua no murió en un monte, murió en un altar. Y el Padre dijo, ven y siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, el altar es lo que alimenta una silla de gobierno. Es la razón por la cual hemos visto a través de la historia el compromiso que adquieren personas que buscan puestos de gobierno, ligarse, hacer pactos con las tinieblas. Podríamos hablar de Chávez en Venezuela, rodeado de los babalaos. Podríamos hablar de Fidel Castro en Cuba, rodeado de los brujos más prestigiosos de aquel tiempo y los babalaos. Las visitas frecuentes a la montaña de Sorte en Venezuela. O sea, podríamos hablar de muchas figuras que ocuparon y ocupan hoy mismo puestos políticos, puestos importantes, sea presidente de las naciones, gobernadores, etcétera, ligados, vinculados a lo que nosotros entendemos como, como prácticas ocultas, teniendo asesores, brujos, asesores mentalistas, etcétera.
¿Por qué? Porque existe una relación entre el altar y la silla de gobierno. Lo que alimenta, lo que sostiene, lo que le da fuerza a esa forma de gobierno es el altar. Y obviamente cuando hablamos de altar, tenemos que hablar de sacrificios y tenemos que hablar de una clase sacerdotal. A través de la historia, este ha sido el común denominador. Y cuando hablamos de sacrificios, tiene que mediar la sangre. Recuerden que el Eterno pedía sacrificios de animales en aquel tiempo, los tiempos bíblicos, y el mayor o el sacrificio más importante era el de Yom Kippur, porque ese sacrificio era el que borraba todos los pecados. Era el sacrificio que preparaba para Sukkot, para la fiesta de tabernáculos. Entonces, la validez de ese sacrificio y su efecto positivo sobre todo el pueblo dependía de dos cosas. Uno, de que la clase sacerdotal hiciera bien todos los preparativos que el Eterno había mandado y que el sumo sacerdote hubiera cumplido plenamente con todo lo que se le demandaba. Y lo segundo es que la sangre del macho cabrío fuera rociada sobre el lado derecho, izquierdo del propiciatorio. Es decir, no importaba sacrificar el animal de acuerdo al rito establecido por el Eterno. Si esa sangre no se presentaba en el lugar santísimo, el sacrificio no tenía toda la validez o no tenía validez. En el lado oscuro de la fuerza, ellos operan de la misma manera. Para ellos, todo lo que tiene que ver con derramamiento de sangre afirma el sacrificio, pero tiene que haber una validación de ese sacrificio. ¿Para qué? Para que cumpla los objetivos que ellos buscan, que es establecer gobierno. Usamos mucho la figura de Jezabel, la mujer, y Acab, ¿verdad? El rey del reino del norte, porque nos modelan de una manera muy clara cuál es la operación de esta entidad femenina. El trabajo de Jezabel estaba ligado, estaba relacionado íntimamente al sacerdocio, al altar, al sacerdocio, a los sacrificios y a toda la dinámica cultural, al punto que la deidad femenina llegaba a tener, así como lo hizo Jezabel, el poder absoluto, el poder de gobierno. Entonces, muchos enseñamos que Jezabel entronó a Baal, al dios Baal, en tierra prometida, aun cuando fue su padre quien lo introdujo, el culto a Baal, pero lo que Jezabel hizo, anulando la autoridad territorial de aquel sector, que era Cap, logró entonces entregar, transferir la autoridad que ella usurpó al dios Baal. Entonces sí, Baal adquirió derechos, no legales, pero sí derechos sobre aquella tierra e influir sobre todo lo que estaba ahí. De hecho, como hemos aprendido, el principio del círculo, quien gobierna el centro de un círculo, influye sobre todo lo que está en él. Es decir, hay una especie de jurisdicción que se establece, que se puede reducir o se puede ampliar dependiendo de la fuerza que tenga un altar. ¿Ok? Vamos bien. Jezabel logró hacer esto. Y el radio de influencia, si usted va al Monte Carmelo en el mapa,
y traza un círculo, usted se va a dar cuenta que dentro de ese círculo hubo todo un hubo acontecimientos claves, inclusive las 10 naciones que Josué no logró echar, de esas 10 naciones se formó Decápolis y de esa zona hoy tenemos el conflicto que tenemos. Ok, entonces la deidad femenina, dicen muchos, era la que tenía más fuerza en los cultos antiguos. Era la que recibía toda la adoración y quien tenía toda la autoridad. Entonces pareciera ser, ¿verdad? Que por ser una deidad femenina debería ser más débil que una deidad masculina, pero todo lo contrario. La deidad femenina tiene que ver con la fortaleza, tiene que ver con lo que se sobrepone, tiene que ver con lo de abajo, es decir, lo que sirve de plataforma para buscar lo de arriba, lo que impulsa. Este es el pensamiento que les estoy resumiendo de muchos antropólogos, etcétera, ¿verdad? Que hablan de esto. A partir de la deidad femenina, entonces, se establece una, dos cosas que yo puedo ver a través de los tiempos. Por un lado, es el debilitamiento de la masculinidad, de la hombría, si lo podemos plantear así, y la suplantación del lugar que ejerce el hombre. Obviamente, las sociedades han vivido procesos, ¿verdad? Y en ese sentido, eh, la historia más reciente nos enseña los abusos del hombre sobre la mujer, la marginación de la mujer, ¿verdad? Y en países como, bueno, en lugares o regiones como donde están los países árabes, bajo esa cultura, bajo esa ideología, aún eso se mantiene. Pero en tiempos más antiguos era lo contrario. La historia que no se cuenta sobre Egipto, por ejemplo, y digo que no se cuenta porque es una historia que pareciera ocultarse, igual como, como los arqueólogos, etcétera, han ocultado la verdadera antigüedad de Egipto, que no son 2500, 3000 años antes de Cristo. Estamos hablando de 10.000, 11.000 años antes de Cristo, y eso lo corrobora, lo comprueba una tablilla en el Museo de Turín, donde ahí dice exactamente cuándo fue fundada Egipto y por quiénes. Y dice que la fundaron los Nefilim y da los 10 nombres de los primeros 10 faraones de Egipto y dice que eran Nefilim, los 10, y que después el gobierno fue pasado a los hombres. Bueno, ok. Pero cuando nosotros vamos a la historia de Egipto, resulta ser que en la sociedad egipcia se dio un proceso de cambio de roles. El rol habitual del hombre, en muchísimos casos, y tuvo que haber sido en muchos casos para que fuese documentado, no fueron casos aislados, el hombre poco a poco fue perdiendo su lugar de autoridad. Entonces se dice que las mujeres empezaron a negociar ellas en los mercados, cuando eran los hombres quienes lo hacían. Que las mujeres empezaron a llevar ellas las cargas de las compras que hacían en el mercado y eran los hombres que lo hacían. Mientras tanto,
muchos hombres se recogieron a sus casas a cuidar los niños, a hacer tareas de casa, lo cual para mí no es denigrante y es un trabajo más duro que el otro, ¿verdad? Pero lo que apunto con esto es el cambio de rol y la usurpación femenina del rol del hombre. ¿Cuál es el planteamiento hoy? Una absurda igualdad. Y digo absurda. Yo obviamente no estoy de acuerdo con el maltrato a la mujer, no estoy de acuerdo con la marginación de la mujer, no estoy de acuerdo con que a la mujer se le limite, pero hay ciertas áreas en nuestra sociedad, ciertos trabajos, ciertas, ¿verdad?, acciones que una mujer no le corresponde o una mujer no tiene la capacidad física para poder hacerlas, ¿verdad? Pero hoy la demanda es que las mujeres deben y tienen todo el derecho de operar, por ejemplo, hablando de trabajos, en los trabajos que el hombre hace. Y eso es como las personas que dicen ser comunistas y viven en países capitalistas, siguiendo el mismo patrón del padre de esto, Marx, que hizo todo el postulado del socialismo, del comunismo, y se hizo una mujer hiper mega rica y vivía en la opulencia del capitalismo. Es muy sencillo, ¿verdad? Hablar de los ideales comunistas yendo a comer a McDonald's, pudiendo tener acceso a créditos para comprar casa, para comprar carro, teniendo la libertad de poder ir a pintar su casa, dormir tranquilo en su casa sin temor a que se la expropien el gobierno. Ok, entonces igual es, en un sentido, lo que muchas mujeres, lo que este movimiento feminista y feminazi pretende. Todo esto patrocinado por George Soros, todo este movimiento del LGTB más plus, como quieran llamarle, ¿verdad? En relación al movimiento de la mujer. Entonces, el feminismo, a mi entender, y según lo que surge como una reacción al machismo. Sí, claro, perfecto. Pero para mí está desproporcionado o hay una desproporción cuando la mujer aspira a roles que el Eterno estableció para la mujer. Y ni hablar de la distorsión, ¿verdad? De aquellos que quieren ser ellas y las ellas que quieren ser ellos. ¿Por qué apunto a esto? Porque pareciera ser que lo que sucedió atrás, aquello que sucedió antes, empieza a tomar lugar hoy. Ese ciclo que se dio antiguamente, ahora, después de pasar por el machismo, después de pasar por la misoginia, ahora entramos en otra etapa, ¿ok? En otra etapa donde lo que vemos es el levantamiento de la mujer por encima del hombre. Yo estoy de acuerdo que la mujer exija sus derechos, perfecto, no tengo problema. Pero ¿por qué el odio que muchas mujeres hoy desarrollan contra el hombre? Entonces, no es solo queremos igualdad, sino queremos suprimir al hombre. Y lo que yo veo es un espíritu amazónico, no masónico, amazónico,
el espíritu que operaba en las Amazonas, cuya distorsión, ¿verdad? Y ajuste es la Mujer Maravilla, que viene de ellas, dicho sea de paso. Pero bueno, se ajustó, ¿verdad? Ella era la que salvaba a los hombres. Pero hay una mentalidad que, que, que opera y una influencia que opera hoy. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de Jezabel, estamos hablando de un sistema. Y por eso estoy mencionando esto. Un sistema que opera cíclicamente y ha operado cíclicamente en la humanidad. Y hoy por hoy, una de las consignas es golpear la masculinidad, la hombría, es degradar al hombre como autoridad. Vuelvo a los cultos antiguos. Antiguamente entonces, la deidad femenina era vista como la deidad suprema, porque ese sistema, que en términos generales yo le llamo el sistema babilónico, ¿ok? Ha operado como un sistema con diferentes enfoques. Lo mencioné hace un momentito, permítame mencionarlo otra vez. El tema cultural. Entonces, lo que hoy nosotros llamamos satanismo, antiguamente se le llamaba de otra manera. Entonces, todo lo que opera o el área donde opera la deidad femenina tiene que ver con esto, tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con satanismo, tiene que ver con brujería, tiene que ver con espiritismo. Todo lo que es oscuro está relacionado con esta deidad. Todo lo que tiene que ver con los altares, con con el sacerdocio, tiene que ver con esta deidad. De hecho, uno de los símbolos de Lilith es el búho. Y por favor, no la agarre contra el animalito porque nada tiene que ver. Simplemente porque es un animal que opera de noche y está relacionado con el conocimiento. Parte del sistema jezabélico tiene que ver con el tema de la seducción con el conocimiento. Cuando Eva está en el huerto y pasa al frente de la... No, no fue un árbol de manzana. No. Cuando ella pasa al frente de aquella yeshiva, que ese ser que se presenta metafóricamente como una serpiente por su astucia, por su sagacidad, ujú, ese ser le presenta a Eva algo que para ella no solo fue una tentación, sino que aquello que se le presentó a ella, dice, fue codiciable. Lo codició. ¿Y qué fue lo que ella codició? Algo que le iba a traer conocimiento. ¿Qué hizo aquel ser? Fue seducir a Eva con el conocimiento. Si usted revisa hoy, eso está pasando. Y está pasando dentro del pueblo del Eterno. Hoy hay mucha gente buscando la última revelación. Y obviamente eso implica buscar gente o personas que hayan recibido esa gran revelación.
Hoy se está buscando y se está interpretando en la escritura o interpretando la escritura de forma, ay, yo digo, Dios, por ejemplo, la enseñanza que anda por ahí de la cuatridimensión de Dios, basada en la interpretación de un salmo, donde usa cuatro nombres del Eterno. Entonces, esta persona dice que los primeros tres nombres tienen que ver con Jesucristo, con el Espíritu Santo y con Jehová. Pero la cuarta es el verdadero Dios. Entonces, estos otros tres son manifestaciones de, y le llaman así, la cuatridimensión de Dios. Búsquelo para que vea. Y esta persona, que lo ha hecho muy popular, jamás estudió el contexto judío, cabalístico, de los 72 nombres que se le dan al Eterno. Entonces, yo creo que a esa doctrina de ella le falta mucho. Va a tener que acomodar, ¿cuántos? 68 más, porque solo tiene cuatro. O sea, no es el tema, pero hay muchas cosas dando vueltas que tienen que ver con un nuevo conocimiento y obedece a que hay un ciclo que está tomando lugar. Como toda verdad es paralela, hay un cambio que se está gestando y en muchas áreas se ve, en muchas áreas de nuestra sociedad se puede ver ese cambio. A nivel político es muy marcado. O sea, nos están empezando a marcar una nueva línea política y un nuevo perfil de líder político. ¿Ok? Mm. Voy al punto. Como el trabajo de Jezabel es un sistema, la seducción por el conocimiento es algo que está atrapando a muchas personas hoy. Obviamente, no vamos a hablar de la gente que todavía no conoce a Yeshua, la gente que no conoce a Jesucristo. Pero dentro del contexto nuestro está tomando lugar y con mucha fuerza. Doctrinas que parecieran buenas, que parecieran bíblicas, pero no lo son. Hay un libro circulando que muchos están leyendo y están trayendo enseñanza a través basado en ese libro. Cuando Dios fue mujer, así como lo ve. Entonces habla de que Dios fue mujer y que hubo un cambio, una transición. Vamos, como decía en Puerto Rico, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Y podría mencionar algunas otras corrientes, pero yo quiero enfocarme en la fuente. El trabajo de Jezabel, el trabajo de Lilith, el trabajo de esta deidad, tiene que ver con esto. Tiene que ver con la seducción del conocimiento. Y obviamente, la seducción del conocimiento está ligada al estupor. El estupor al error y el error a la apostasía. Y la apostasía es lo que está ahí, allá a la vuelta de la esquina, como una de las señales para el establecimiento del anticristo o la aparición del anticristo. Pablo dice, y no vendrá.
sin que antes se haya establecido la apostasía. Entonces, una de mis grandes preocupaciones es la carencia de discernimiento, de una revelación que permita identificar la obra del enemigo. Y a lo mejor usted en su congregación donde está o ahí en su círculo, tal vez no esté tan empapado de muchas de las cosas que están sucediendo más allá. Porque sí, suficiente tenemos con lo nuestro, ¿verdad? Con el tema de trabajo, los que tienen hijos, etcétera. Pero esta es la razón por la cual el Eterno está levantando una nueva generación de profetas. Una generación que no opere dentro del sistema ni alineada al sistema, para poder ayudar a muchas personas que a lo mejor no tienen el tiempo o la facultad, la capacidad para poder ver estas cosas y que se las puedan señalar. Viene un tiempo de confrontación abierta, donde el profeta va a tener que definir con quién va a quedar bien o a quién le va a quedar bien. Porque hay cosas que tendrán que ser denunciadas como parte de esta obra envolvente de Jezabel. Yo estoy de acuerdo, no tengo ningún problema en que la mujer ejerza liderazgo, que sea pastora, que sea profeta. Yo no tengo ningún problema, porque para mí hay una diferencia entre lo que es la congregación, la dinámica congregacional y la casa de esa pastora. La escritura me dice que en casa la mujer tiene que estar sujeta al marido, pero en la congregación esa dinámica es diferente. Claro, esto afecta a los que tienen un concepto piramidal y creen que la mujer no tiene ministerio y no puede ejercer autoridad sobre el hombre, porque hay un mal entendimiento de lo que es la dinámica pastoral. Lo ven desde una perspectiva jerárquica, pero ok, yo no voy a entrar en eso. Yo no tengo problema. Pero si esa mujer que dirige la congregación, cuando llega a la casa, dirige la casa también, entonces dirían allá en la isla de Puerto Rico, se chavó el asunto, se fregó la vaina. ¿Me explico? Porque para mí no tiene sentido que un pastor diga que una mujer no puede ejercer autoridad sobre el hombre y resulta ser que el país donde él vive es una presidenta la que dirige la nación. Y entonces, y en muchos casos, estos mismos que dicen eso votaron por esa mujer. Que alguien me explique. Cuando el Eterno establece los cinco oficios ministeriales, los cinco oficios ministeriales, dice que el Eterno se lo dio a los hombres y el término es genérico. O sea, Dios no va a condicionar un ministerio a un tema de genitales. Entonces vos decís, esa gente machista, sí, podríamos inclusive hablar de una reacción misógena, un matiz de misoginia. Pero al final, ¿de dónde viene el machismo? Si no es del matriarcado. ¿Por qué las feminazis no hablan del matriarcado y su énfasis es el patriarcado? Porque todo tiene que ver con el patriarcado ahora. Es argumento en los curules, en las plataformas de... Pero ¿por qué no hablan del matriarcado? Porque ha existido.
Miren, váyase a estudiar la sociedad vikinga. Sí, de esos machos que parecían torres, ¿verdad? De 2 metros y con unas hachas enormes y barbudos y hediondos, como de 10 días sin bañarse, etcétera. Conquistadores. ¿Ah? Los mangoneaban las viejas. La- ok, lo que yo quiero que me ayuden a mantener el contexto de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Cuando el Eterno establece, agarra a Adán, terminando con terminación en M, ¿verdad? Adán, y le abre el costado, y de ahí saca a Eva, a Java, ¿sí? Le abrió el costado, no fue de una costilla, lo partió a la mitad, porque era mitad masculino y mitad femenino, lo partió a la mitad. Por Dios, esa es otra distorsión en eso de Jezabel. Por supuesto que es una distorsión, porque lo partió a la mitad. Y el Eterno le dijo a Adancito con N, al final, Adán con N, le dijo, esta es tu complemento administrativo. Ya no le dijo, esta es la cachifa, esta es la que te va a lavar la ropa. El contexto tenía que ver con fructificar, multiplicar, sojuzgar, etcétera. O sea, la asignación fue para los dos en un trabajo de equipo. Era un tema de equilibrio. ¿Qué es lo que hace el sistema jezabélico? Desequilibrar para un lado, para luego desequilibrar para el otro, usando ciclos en el tiempo. Me voy explicando. El trabajo jezabélico lilítico de la deidad femenina, su influencia, ¿ok? Estamos hablando de influencia, donde no se exonera al hombre de su responsabilidad, y yo quiero dejar eso bien claro, tiene que ver con perversión. ¿Qué es pervertir? Es desviar del camino, es alterar el orden establecido. Y ese es el trabajo jezabélico, romper el orden establecido. Ah, sí, sí, Annie. Junia era una mujer apóstol. Sí, nadie lo dice, no les conviene. Junia era una mujer apóstol. Ok, el trabajo de esta deidad femenina, y repito, sin exonerar la responsabilidad que el hombre tiene, es alterar el orden de lo establecido. Entonces, el orden que Dios estableció, o para ese orden, hay una estrategia de Jezabel, del sistema jezabélico, para alterar ese orden. El relato de Génesis 3:16 establece dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente viene a través de Caín, que luego se mezcla, su descendencia se mezcla con los nefilim. Y voy a dejar eso ahí para no meterme en la tierra de Not y a dónde fue Caín y por qué la marca que le pusieron. Porque yo quiero que vengan a la convocatoria, porque si no, no vienen. Si yo me meto ahí, ustedes no vienen. Hay toda una línea, una raza que nace de ahí. Y Pablo dice que con esa gente ni con la ropa, ni la ropa que ellos portan. Así de serio es el asunto. El Eterno le dijo al pueblo de Israel, no se mezclen con esos pueblos, porque la consigna tiene que ver con mezcla. La mezcla genética
Y lo que el enemigo ha buscado es mezclar la mezcla genética y el sincretismo, que es la mezcla de cultos y de pensamientos. ¿Qué es lo que ha hecho la teología? Un sincretismo. Porque ¿dónde nace la teología? Nace en el contexto heleno. Pero la teología no es o no se le atribuye a Grecia, sino como muchas cosas de las que Grecia tuvo, las tomó de Egipto. Ok, ¿por qué menciono esto? Porque el trabajo jezabélico tiene que ver con la mezcla, tiene que ver con el vientre de la mujer. El enemigo sabe que si influye sobre una mujer, influye lo que lo que se geste en su vientre. Y si influye en lo que se gesta en su vientre, podrá marcar una generación. Ujú. Por eso el sistema educativo está influido por Jezabel también. Porque el vientre que pare educa. ¿A quienes adoctrinaron los jesuitas para establecer nuestro sistema educativo en Latinoamérica? Mujeres. En un alto porcentaje son las mujeres encargadas de educar, sobre todo en nuestra, bueno, no solo en nuestra Latinoamérica, en muchas partes. Los niños pasan en manos de mujeres más del 80% del tiempo. En algunos casos, muy bueno, gente, pero hay a lo que me estoy refiriendo es a lo que está detrás. ¿Me entiende? Entonces, qué nos están metiendo en las mallas curriculares? La ideología de género. La Agenda 2030. Pero ya muchos han rechazado la malla curricular, pero ya el pensamiento, la ideología está ahí. Ya hoy los adolescentes empiezan a jugar con la idea de cambiar de sexo, de probar el otro rol o de creer que el tema biológico los engañó, el tema médico los engañó y que no son lo que les dijeron que eran. ¿Me explico? Entonces ya no va, llegará un momento en que el tema de las mallas curriculares ya no van, no hace falta, porque ya se sembró la idea, está ahí metida. Y ahí, pues, en mi limitado conocimiento, yo podría irme un poquito más allá. ¿Por qué cree usted que hoy la generación de los 18 a los 35 no quieren nada con el matrimonio? No quieren tener hijos. Y hay muchas madres deseando ser abuelas, pero se van a quedar sin serlo. Porque los muchachos hoy no quieren tener hijos. Hay argumentos, sí. En algunos casos, válido, sí. Hablando del contexto. Pero ¿quién creó este contexto? ¿Cómo se creó este contexto? ¿Cuál es el objetivo de la Agenda 2030? Reducir la población mundial. Entonces nos atomizaron con el COVID. Creado en laboratorio.
Pero el problema no era el COVID. Ellos no apuntaban al COVID, apuntaban a las vacunas. Y hoy las vacunas, y ya me van a bajar este video. Bueno, no importa. ¿A qué apuntaban el punzonazo? Hoy el punzonazo ha matado más gente que el bicho. Tenemos muertes súbitas, porque no puedo llamarlo de otra manera. Gente sana se muere. Yo no soy de atribuirle todo al enemigo. Por supuesto que no. Vuelvo y reitero, hay una cuota de responsabilidad del hombre, pero hay una mano que mece la cuna. Hay una confabulación de las élites con entidades espirituales. La élite, la cúpula de la élite no es humana. ¿O dónde cree usted que están los servidores de todas esas supercomputadoras que tienen los rusos, que tienen los gringos? ¿Hacia dónde va nuestra sociedad? ¿Por qué creen ustedes que se dio el fenómeno Bad Bunny? Miren, antes, en mi tiempo de juventud, en el tiempo de mi juventud, existían unas discotecas, pero era oscuras el asunto. Usted entraba ahí y bueno, ya cuando las pupilas se reducían un poquito por la oscuridad, pues uno, ¿verdad? Y habían unas luces de colores, y tanto hombres como mujeres, cuando lograban, ¿verdad? Encontrar una chica o ella, un chico ahí que le gustaba, entonces bailaba todo el rato. Muchas veces, cuando se salía de la discoteca a la luz del día, tremenda sorpresa, porque ella o fea o él feíto. Entonces, mire, ujú. Eso pasa cuando usted le quita el autotune a Bad Bunny. ¿Pero a qué me refiero? ¿Por qué digo el fenómeno Bad Bunny? Porque es todo un engaño, ¿entienden? O sea, él es un títere de la élite, definitivamente. Y a mí me da pena ajena que en una de estas entregas de Grammy él se decepcionara, se le vio la cara, porque el premio, no sé si, bueno, el premio sí, se lo llevó Adele y él pretendía que podía competir con Adele. O sea, hasta él ha sido víctima de esto. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Este sistema es un sistema cultural, es un sistema que involucra las artes. Estamos llenos de símbolos y Bad Bunny es un símbolo. Y sí, este video definitivamente me lo van a bajar, pero no importa. Sharia Oh, Baboni representa la nueva masculinidad, imagínese. eso es serio, eso es serio. Ahora, alguien dirá, pero no, ese es un extremo. No, no, espérese.
poquito a poco todo eso va carcomiendo. Las nuevas tendencias en moda ya no hacen diferencia o muy poca entre ropa de mujer y ropa de hombre. En Egipto, eso sucedió paulatinamente. Los hombres terminaron en la casa y las mujeres en el mercado. Los roles se invirtieron y los hombres terminaron orinando sentados. Hoy sabemos que eso es bueno. Entonces eso no es nada negativo. Es lo mejor que hay para la próstata. Así es que usted no se sienta mal, caballeros, si usted se sienta para orinar. Es lo mejor que hay para la próstata. Pero el tema es la distorsión. Voy un poquito más rápido. Yo tengo una enseñanza que tiene que ver con la influencia, la hechicería del sistema babilónico. ¿Ok? La hechicería tiene que ver con manipulación. Toda forma de manipulación es una forma de hechicería. Y Gálatas y Pablo señala la hechicería como una obra de la carne. Es decir, se puede aprender como patrón y convertirse en parte de la personalidad, valga la redundancia, de una persona. ¿Ok? La hechicería tiene que ver con control, tiene que ver con, tiene que ver con ir anulando para controlar, para dominar, para ejercer influencia sobre. Y si usted revisa, eso es lo que tenemos hoy. Entonces nos hablan de coaching. Pero a ver, analice usted lo que hay detrás de esto. Y obviamente, pues son herramientas que a una persona normal le pueden ayudar mucho, pero pudiera más bien ser armas para alguien que tiene una deformación o vacíos, podríamos decir, en su vida para controlar, para manipular. Eso, eso lo tenemos metido nosotros. Y mucho del profetismo de hoy, o una buena medida del profetismo de hoy, está influido por la hechicería. Mucho de lo que está sucediendo en los altares, como llaman ellos, tiene que ver con hechicería, con manipulación. Eso del usted puede, usted lo logra, usted lo puede alcanzar, todo lo puedo, todos esos argumentos que se enseñan desde un púlpito están condicionados a que usted esté conmigo, el ungido. Eso es Jezabel. Ese es el sistema, porque así opera afuera. La influencia de Jezabel es anárquica. Revisemos hoy. Hoy hay un irrespeto a las autoridades. Hablamos de presidentes de naciones. Es un irrespeto. Aquí en mi país al presidente lo tratan como les da la gana, independientemente de si su gestión es buena o no. Pero yo lo veo en el Parlamento español, lo veo en el Parlamento de la Comunidad Económica Europea. O sea, a una autoridad se le dicen las cuatro cosas como si fuera cualquier hijo de vecino. No hay respeto por la autoridad. La autoridad se cuestiona. El Estado le da poder a los niños para poder demandar a sus padres en muchos lugares y eso está corriendo como pólvora. Entonces las leyes son interpretadas de acuerdo a las conveniencias y a veces se hace salvedad y a veces no. Entonces, en, en Inglaterra, se arresta a un pastor porque está predicando en la calle, en la acera. Se le arresta y se le mete a la cárcel en dos ocasiones.
Pero los musulmanes, donde quiera que estén, pueden hacer proselitismo. Y a la hora que les llegue el momento de la oración que ellos hacen 3 veces al día, tiran la mantita y tienen que respetarles eso. Entonces la ley es buena para unos, pero no para otros. Las políticas migratorias de España hacen excepción con los árabes, con los musulmanes. Y usted me disculpa, pero el tema del Islam es alarmante. Porque cuando usted lee el Corán y las consignas que ahí hay de odio a los que no son del Islam, a los traidores, los cristianos, los judíos, los budistas, todos los que no crean como ellos. Es decir, cuando ellos se establezcan en las naciones, se acabará la libertad de culto. Y no falta mucho por eso, para eso. Y yo sé que lo que estoy diciendo puede generar mucha polémica, mucha polémica. Dios quiera que el Eterno alcance a muchos de los hijos de Ismael, pero cuidado, hay toda una influencia que se genera de esta deidad sobre mujeres. Quiero retomar esto para marcar lo que viene, lo que van a hacer en su vientre. Bueno, y habría muchas cosas que podríamos mencionar del tema. Miren, hay registros históricos que indican que alrededor de 50.000 y 10.000 años, oiga bien, es decir, la era paleolítica, las deidades femeninas eran las que gobernaban. Estamos hablando de estudios de paleontólogos serios. Entonces, cuando se nos habla de la reina del cielo, es literal. Estamos llegando a un punto donde las personas en la sociedad ya no pueden tener un papel neutral. Estamos llegando a un punto donde la gente tiene que tomar partido y está desapareciendo poquito a poco el, el, el argumento aquel de los conspiranoicos, porque hay dos realidades que están cada vez más claras, dos líneas cada vez más claras, dos ideologías, dos razas, dos simientes. Cada vez esto está más y más claro. Y las personas comunes están siendo acorraladas para tomar una decisión. Poco a poco, las muchas tendencias desaparecen y poco a poco habrá solo dos tendencias. La escritura así me lo plantea, así me lo está planteando. Entonces, Jezabel es un sistema que abarca lo cultural, la educación, que tiene que ver con la perversión como una herramienta. Usa como arma la manipulación. Uno de sus grandes objetivos ha sido la mezcla genética. Y uno de sus
objetivos principales, hablando del el pueblo del Eterno, son los profetas. Y hoy tenemos mucho profetismo parcializado, totalmente subjetivo, por intereses políticos, doctrinales. Pero el Eterno está levantando una nueva generación de profetas que se levantará contra este sistema para denunciarlo tal cual es. Y como dijo Jeremías, te vi, hablando de Jezabel, te vi, te vi. Y como te vi, te denuncio. Ya no te vas a poder disfrazar detrás de una bandera de colores. No te vas a disfrazar detrás de una malla curricular. No te vas a poder disfrazar detrás de pensamiento, ideología o encubrirte a través de la historia. Y tal vez la esencia de lo que quiero transmitirle es que emerge una generación de profetas que este tejido, porque es como un tejido, este tejido que ha generado Jezabel, que Isaías le llama manto, es un tejido que cubre las naciones, dice, eso lo dice Isaías 25, está siendo cada vez más puesto en evidencia. Hay una generación que emerge para restarle fuerza a lo que encubre ese tejido. Porque el reloj profético a la hora de girar más rápido, que es lo que no le conviene al enemigo, en la medida que gira más rápido viene a cumplimiento lo que fue profetizado. Y el apóstol Pablo dice categóricamente, hablando del antimachías, el anticristo y su sistema, dice, y él lo destruirá con el poder de su boca, lo matará con el poder de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Nosotros somos la boca de él. Hay una nueva generación que está siendo levantada para denunciar. Todas esas cosas tienen que suceder y van a suceder. Pero el Eterno levanta una generación de profetas para que aquellos que son del Eterno no sean engañados. Para que cada vez haya menos mezcla dentro del pueblo del Eterno. Para que haya un remanente del cual el Eterno pueda decir, como dijo de Noé, no tiene mezcla. Se ha mantenido puro en sus caminos. Una nueva generación que resplandece en medio de una verdad revelada, que trae estrategias y planteamientos claros en este ciclo que está empezando a operar. Porque este ciclo, esta transición de ciclo, está operando allá afuera también. Hay un girar tanto de aquellos que estamos bajo la soberanía de nuestro Dios, como el mundo afuera. Y el Eterno busca quienes denuncien. Entonces, hay un velo que se está corriendo y muchos profetas empezaremos a operar en una dimensión desde donde podremos desenmascarar muchas cosas que el enemigo tiene camufladas. ¿Explico? El tiempo de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de los falsos judíos, de aquellos que dicen ser judíos pero no lo son, llegó. No va a llegar, llegó.
Y todas estas doctrinas que tienen como objetivo envolver y anular la autoridad que el Eterno le entregó a su pueblo, tienen un asiento y se alimentan de los altares de Jezabel. ¿Me sigue? Hay muchísimo que quisiera decir, pero entonces yo le digo al Eterno, eso quiere decir, Padre Eterno, que volverán los días de Samuel, cuando Samuel levantó compañías de profetas y las puso en los lugares altos donde el enemigo puso sus lugares altos, donde puso sus altares. Sí, la respuesta es sí. Compañías de profetas asentadas en lugares altos, en los montes, en lugares estratégicos, para desarticulizar el poder de los altares de Jezabel, para que su obra sea insulsa y desde ahí nosotros podemos decir, te vimos, para librar batallas desde esos lugares sin tener que viajar a muchos otros, para quebrantar ese sistema cultural, para quebrantar la influencia educacional, para romper la estrategia que ella quiere para establecer el desorden, alterando el orden establecido por Dios, trayendo ceguera donde debería haber luz. Pero una generación que se levanta para decirle es tiempo de ver, es tiempo de abrir los ojos. Una generación de profetas que dirá, ahí está. Eso es de Jezabel. Eso es de su sistema. Que el sincretismo en el culto sea erradicado totalmente y un remanente pueda brillar con una revelación fresca. Y aunque pareciera un enemigo muy grande, no es tan grande. No es tan grande. El Eterno nos está diciendo, viene un tiempo donde las compañías de profetas volverán a operar como operaron con Samuel, como operaron con Elías, como operaron con Eliseo y aún con Agabo, porque Agabo llegó con una compañía de profetas donde estaba Pablo. Entonces, ¿ven esto? Nosotros los estamos convocando a Costa Rica, a un monte, para que el Eterno nos traiga una impartición que nos active para hacer el trabajo que nos toca, nos posicione en una autoridad que nos permita enfrentar esto, que nos lleve a una dimensión donde podamos ver lo invisible detrás de lo visible, lo oscuro detrás de la aparente luz, para que no nos ciegue un sacerdocio como el de Bad Bunny, que no nos ciegue y no nos engañen líderes políticos que dicen ser y no son, que una bandera o un escudo no nos hagan creer que esos son los buenos, que porque tiene dos estrellitas entrelazadas, entonces esos son los buenos. No, cuidado, cuidado. Necesitamos claridad, necesitamos objetividad profética para saber cómo conducirnos. Y sobre todo, necesitamos profetas que le muestren el camino de regreso al pueblo del Eterno, al altar de adoración, a la adoración genuina y a la alabanza que sale del trono del Eterno. Una nueva generación de profetas va a alumbrar el camino para decir la genuina alabanza
está aquí. Y la verdadera adoración, esa actitud, es esta. Porque solo regresando ahí, nosotros vamos a ver los avivamientos que hemos visto, que se ha profetizado que sucederán. Porque no existe avivamiento que no nazca de un altar. El avivamiento no es un movimiento. El avivamiento es el establecimiento de una convicción que genera cultura. Porque cuando el Eterno aviva algo, mm, y ese fuego se cuida, no se desaviva. El Eterno nos ayude y nos dé su gracia. Por eso, aportando nuestro granito de arena, estamos diciéndoles, vengan a Costa Rica, del 30 de abril al 3 de mayo del 2026. La provisión ya está. Si usted está convocado, la provisión ya está. Solo active su fe, porque los recursos ya Él los dio. Vienen días donde nosotros debemos dejar de preocuparnos por el recurso y nada más preocuparnos por estar alineados con lo que Él quiere, porque lo demás, Él ya lo cubrió. Él es el patrocinador de los eventos proféticos que están empezando a ocurrir, las convocatorias proféticas que van a empezar a suceder. Él, ya de antemano, soltó lo que se necesitaba. Nos vemos la próxima. Eh, en enero tendremos la próxima clase, así que nosotros les avisaremos. Muchos de nosotros no celebramos la Navidad, pero hay muchas cosas que suceden, familiares, agite y muchas cosas ahí que se dan. Este, entonces, vamos a cesar y en enero retomamos.